A las 7 de la mañana, 29 minutos, los saludamos para hablar del cambio que habrá esta semana en una de las más importantes entidades del Estado. Hablamos de la Procuraduría General de la Nación, que junto a la Fiscalía y junto a las demás entidades en otros sectores de la rama judicial en Colombia, pues son los encargados de ejercer control en Colombia, como también lo es la Contraloría, como también las personerías en diferentes regiones del país. El próximo miércoles termina el periodo de Margarita Cabello, 4 años al frente de la Procuraduría. Llega Gregorio El Hach al frente del llamado Ministerio Público. Nos acompaña hoy en el estudio de Noticias Caracol la saliente Procuradora General Margarita Cabello. Procuradora, gracias por acompañarnos. Buenos días, Juan Roberto. Gracias a ti por invitarme. Bueno, se pasó volando el tiempo, ¿no? 4 años. 4 años, 4 años duros y se pasaron volando, efectivamente. Hoy esos 4 años, cuando mira hacia atrás, el mayor desgaste, ¿cuál fue? Posicionar a la Procuraduría General de la Nación frente a una situación mediática que todos conocemos, en donde se pretendía eliminarla o debilitarla. Eso usted se refiere a los ataques del presidente Petro y sus áulicos que se dedicaron a desprestigiar a la Procuraduría. Así es, esa fue una de las situaciones más difíciles y nos tocó trabajar todos los días para mostrarle al país la importancia que es un órgano de control en una democracia. ¿Entrega usted la Procuraduría, señora Procuradora, fortalecida institucionalmente? Y digo fortalecida porque usted logró la reforma que ratificó el poder que tiene el Ministerio Público para sancionar a funcionarios de elección popular. Efectivamente, yo creo que me voy con la satisfacción del deber cumplido, Juan Roberto, en ese sentido. La Procuraduría, cuando la tomamos en el 2021, estaba debilitada por la sentencia de la Corte Interamericana que le prohibía o le decía que no podía investigar y sancionar, investigar, juzgar y sancionar electos popularmente, que es quienes más manejan el erario público en nuestro país. Encontramos una ley 1952 disciplinaria que estaba prorrogada y sin entrar en vigencia, y encontramos una Procuraduría que estábamos en época de COVID y los retos fueron grandísimos. Luego de que tuvimos que enfrentar COVID, de buscar proyectos de ley para adecuar la legislación colombiana a la sentencia de la Corte Interamericana, tuvimos que enfrentarnos a lo que fue los famosos paros con la primera línea, en donde tuvimos que actuar muchísimo. Y cuando por fin logramos, casi al año y medio, tener toda la reglamentación, el cambio estructural interno de la Procuraduría y la regulación que nos permitía seguir sancionando a electos popularmente, queda de presidente el señor Gustavo Petro, el actual presidente, y sus primeras manifestaciones fueron públicas, fueron decir que él pensaba que era necesario eliminar a la Procuraduría General de la Nación, y ahí empezamos otra lucha dura para tratar de demostrar la importancia que es que haya pesos y contrapesos en una democracia y que los órganos de gobierno tengan unos límites y una vigilancia permanente para que haya eficiencia, para que no haya corrupción y para que haya estabilidad democrática y un real Estado de Derecho en nuestro país. Señora Procuradora, hoy con la reforma que usted impulsó a la Procuraduría, y esto para claridad de la opinión pública, hoy la Procuraduría tiene la facultad de investigar, destituir e inhabilitar a funcionarios o a personas elegidas popularmente. Hoy la seguimos teniendo. ¿Se la mantiene? Se mantiene, con la adición que ya venía en la ley 2094 que fue aprobada por el Congreso, de que las decisiones contra electos popularmente, cuando sean sanciones, pasan a una revisión automática ante la justicia contencioso administrativa. La diferencia es que la sentencia de la Corte Interamericana dice y ordena que debe ser un juez penal, pero en Colombia, por la propia estructura orgánica de nuestro país, es perfectamente posible que la revisión de las decisiones de sanción que impone la Procuraduría se revisen no por un juez penal, sino por un juez de lo contencioso administrativo. Y te aclaro algo, sí, esta situación no es una situación solo de Colombia. La mayoría, muchos países de Latinoamérica, tienen las mismas normas nuestras en el sentido de que pueden una autoridad administrativa sancionar, investigar, juzgar y sancionar electos popularmente, e incluso lo puede hacer autoridades jurisdiccionales distintas
a un juez penal. Estamos Entonces, hablando... es un tema delicado de pues Latinoamérica. Claro, y la pelea Sí. está igual en muchos países, Muchísimo. precisamente. Si le entiendo, esa revisión la hace un tribunal administrativo y puede terminar en el Consejo de Estado. Puede terminar dependiendo de quién sea el sancionado. Claro. Algunas van directamente al Consejo de Estado, otras de los tribunales. Mire, 7:33 minutos, procurador. Hay muchos temas, muchos temas álgidos, calientes, difíciles, pero antes quisiera arrancar, antes de seguir hablando del balance suyo en la Procuraduría, de un tema muy coyuntural, procuradora. Sí. Y es la situación del vecino de Venezuela, Sí. donde un señor que es un dictador se autoproclamó el viernes pasado como presidente, entre comillas, de Venezuela. Cerró la frontera, ya hoy fue reabierta, pero para usted como procuradora, ¿qué le deja, qué impresión le da de cómo se ha manejado esta relación con Venezuela? En primer lugar, la Procuraduría General de la Nación es una entidad que se encarga de garantizar la sociedad democrática y la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. Por lo tanto, nuestra visión o mi visión como Procuradora General de la Nación es que la democracia debe ser esencial en todos los países de Latinoamérica. Y evidentemente en Venezuela, reconocido por nuestro propio canciller, la democracia determinó, la sociedad determinó que el presidente de la República de Venezuela era el señor Edmundo y no el señor Maduro. Por lo tanto, ya ahí hay un punto de quiebre que implica tomar medidas especiales frente a Colombia, que es lo que nos interesa y lo que me estás preguntando, Juan Roberto. Y todos sabemos que la Procuraduría General de la Nación ha luchado mucho por los problemas de migración y ha luchado frente a los órganos de gobierno para que le pongan mayor atención a los problemas de migración en Colombia, que son gravísimos. En Cúcuta, por ejemplo, el tema de migración, 2.800.000 venezolanos están actualmente en Colombia, venezolanos. 2.800.000, y de esos alrededor de 430.000 no están con su documentación y con su legalidad adecuada. Esta situación va a originar con toda seguridad una migración mucho más grande que va a afectar nuestras fronteras. No tenemos las capacidades, y en eso hemos estado insistiendo que debemos tenerlas, para manejar ese flujo de migración con todas las problemáticas que trae, y eso va a generar problemas para nuestro país indudablemente, con los conflictos sociales que eso genera. El canciller le acaba de decir a Blue Radio, procuradora, Colombia no puede perder los canales de comunicación, hablando de la forma en que se maneje. ¿Para ustedes esa es, digamos, una postura adecuada del gobierno con un vecino tan incómodo como Maduro? Un tema es los canales de comunicación y otro tema es que se respete la democracia y la decisión democrática del país. En ese sentido, uno podría decir que se puede ser duro cuando se han agotado las medidas amigables. Todas las relaciones, cuando son difíciles, generalmente hay que manejarlas a través de conversaciones y de conciliación y de qué es lo lógico entre seres humanos. Pero hay puntos, considero yo, en que toca también tener mano dura en algunos momentos. En este caso, ¿usted cree que le ha faltado mano dura al gobierno colombiano? En este caso nosotros diríamos que hay que poner mano dura y mirar cómo con la mano dura se puede lograr mejoramientos de alguna forma para el país. Esa mano dura sería decir, no reconocemos al gobierno de Maduro y si es del caso, ¿rompemos relaciones? Lo han dicho, no reconocemos el gobierno de Maduro, pero han dicho que no se han entregado las actas que justifican que fue la elección popular se respetó, que la democracia se respetó. Y eso es un punto claro que tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Saber mirar hasta qué punto se manejan esas relaciones y cómo se pueden medir. ¿Sí me explico? Si le estoy entendiendo, procuradora, hay que ser diplomático, pero no tonto. Pues podríamos decirlo de esa manera, no ser tan laxos, porque a veces la laxitud genera falta de mejor manejo de las conversaciones. ¿El presidente Petro ha sido laxo con el régimen de Maduro? Yo podría decir que ha sido ambivalente, y eso genera una concepción para el pueblo colombiano de incertidumbre y de inseguridad, porque hay ambivalencia en la toma de decisiones. Mire, a propósito de este tema, el fin de semana el expresidente Álvaro Uribe estuvo en Cúcuta y allí lanzó una propuesta que ya hay reacciones en Venezuela, del mismo gobierno colombiano, donde pidió una intervención militar avalada por la ONU. ¿Usted qué opinión le merece esa propuesta del expresidente? A mí me parece importante
que estos organismos internacionales actúen con más contundencia, porque hasta ahora hemos visto que las manifestaciones y todas las expresiones en donde todos indican que no se respetó el voto popular, concepto esencial de una democracia en un país como Venezuela, falta que sigan avanzando con muchísima más fuerza hacia una decisión final. O sea que sea la militar o no sea la militar, no podría decírtelo y decir que es lo definitivo, pero sí que cada día deben ir más contundentes de acuerdo a las opiniones que tenga el presidente. Pero sin descartar, dice usted, procurador. Sin descartar ninguna posibilidad. ¿Ni siquiera la militar? Todo depende, yo soy de la tesis de que lo militar debe ser la última decisión que se tome, pero si no se logran con las medidas contundentes hacer respetar la democracia en un país latinoamericano, toca ir hasta las últimas consecuencias. Incluyendo la militar. Podría ser incluyendo la militar, porque si no, ¿qué va a pasar con los otros países? Aquí es un problema de un efecto que tiene que ser de mucho cuidado, porque lo que ocurre en Venezuela puede ser un modelo que hay que tener cuidado que pueda seguir en otros países de Latinoamérica. Y sabe que viene, procuradora, hablábamos antes de comenzar fuera de cámaras, que por supuesto, y lo hablaba su sucesor Gregorio El Hach, que él va a buscar conciliar a un país polarizado como Colombia. Y este tema de Venezuela sí que va a polarizar a Colombia, y más porque estamos arrancando la campaña presidencial. Los temas de polarización y de populismo y de posverdad son temas que en el mundo entero se están presentando, ¿no es cierto? Y esto está generando que la sociedad se sienta, como decía ahorita, que es la esencia de una democracia, insegura, desesperanzada, incierta en lo que va a venir, y evidentemente el capítulo o el punto de conversaciones nunca se debe cerrar. Yo en eso estoy de acuerdo. Repito lo que insisto. La conversación debe estar abierta. Ese camino hay que hacerlo, pero de acuerdo a cómo vaya siguiendo los resultados de esas conversaciones, hay que tener también mano dura y apretar cuando sea necesario. Ese juego de los dos lados es fundamental, porque si no, no resulta. Sí, es un tema muy complicado. Procuradora, ahora sí hablemos, digamos, de los temas que quedan. Hoy, cuando está a 2 días de entregar el cargo, ¿qué resultados entrega? ¿Qué grandes casos hay hoy que pueda mostrar la gestión suya al frente del Ministerio Público? Nosotros entregamos una transformación completa, una Procuraduría totalmente transformada. Implementamos lo que llamamos nosotros el modelo de buena gobernanza, y como te digo, nos tocó llevar leyes nuevas, llevar un decreto de reestructuración interna en la Procuraduría para poder cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana. O sea, entregamos una Procuraduría muy reforzada, con nuevas delegadas. Por ejemplo, nos tocó trabajar muy fuerte en los temas de regalías. Logramos ahorrarle al país muchísimo dinero en temas de regalías. ¿Cómo? Participando y revisando los proyectos o los contratos de regalías de obras, sobre todo en las regiones del país. Íbamos a mirar cómo estaban, si se estaban ejecutando, comparando con el giro de los dineros. Si estaban atrasadas, presionamos mucho para que se terminaran. Las que veíamos que no podían terminar, ordenamos que se devolvieran los dineros al erario de la Nación, al presupuesto de la Nación, y eso nos sirvió muchísimo. E iniciamos investigaciones disciplinarias en muchas regiones del país por la situación de no ejecución y de mal cumplimiento de los presupuestos entregados. Si uno hoy quisiera mirar hacia atrás, procuradora, porque pues el Ministerio Público en todo el país le toca eso, mirar la minucia de cómo se manejan los recursos, cómo se maneja la administración pública, porque esa es la función de la Procuraduría. ¿Cuál para usted es el mayor problema que hoy tiene Colombia? Mi visión, después de los 4 años revisando lo que son las actuaciones de los servidores públicos y por lo tanto de los órganos de gobierno. De ahí porque siempre viene la crítica contra la Procuraduría, porque lo que hacemos nosotros es investigar a los funcionarios del gobierno y en ese sentido a todos los funcionarios del Ejecutivo. El tema de corrupción sigue siendo muy, muy grave, muy, muy peligroso, y el tema de ineficiencia administrativa. Y en estos 4 años yo podría decir que si bien hubo múltiples sanciones frente a muchísimos servidores públicos, más de 550 sanciones contra servidores públicos de elección popular, 4.000 procesos disciplinarios en camino ya muy avanzados contra servidores públicos de elección popular, más la cantidad de decisiones contra otros servidores públicos,
nos hacen ver que por mucho que sancionemos y que trabajemos en lo preventivo, que fue nuestra línea de trabajo fundamental, solo los órganos de control no pueden. Si no se refuerza el control social, que el ciudadano empiece a entender que es parte de la democracia y parte viva de la democracia, y que esté como veedor público actuando, no solo sino en grupos y vigilantes de la corrupción en el país, no vamos a poder salir de esto. Si le entiendo, procuradora, entre ineficientes y corruptos están carcomiéndose al Estado. Totalmente. Y en estos últimos años lo hemos visto de una manera muchísimo más descarada. Y repito, pero ante la mirada inerme de la sociedad, que no actúa. Es que se volvió paisaje. Se normalizó. Y yo insisto, por mi experiencia estos 4 años y mi experiencia anterior en temas judiciales, que es muy importante recuperar el control social, que el ciudadano no siga pensando egoístamente en un yo, en mí, sino que empiece a pensar en nosotros. Decía un ex senador hace muchísimos años, que la alcaldía de un pueblo pequeño da más plata que una tonelada de coca. Increíble, pero así es. Eso es. Increíble. Mire, y a propósito de esos temas, procuradora, hay unos temas gordos, grandes. Uno que tal vez es el peor escándalo de corrupción del actual gobierno, que es de la Unidad de Gestión de Riesgo. Ahí, ¿qué deja la Procuraduría y qué viene? Nosotros dejamos decisión final sancionatoria contra los altos directivos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. O sea, Snyder Pinilla y Olmedo López. Y el secretario general u otro que también manejaba las cosas. Sanción de destituciones de 18 años e inhabilitación completamente para ejercer cargos públicos. En eso avanzamos completamente. Y dejamos abiertas otras líneas de investigación que se generaron. ¿Qué pasa con los ministros, exministros vinculados en ese escándalo? Ese equipo también de vinculados, se le inició averiguaciones. Iniciamos averiguación para efectos de determinar claramente quiénes son las personas frente a los que se debe abrir la investigación. Y ahí está el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que ya no está, hay exministros, algunos congresistas. Cuando usted dice que queda en averiguación, ¿eso qué significa? Es la primera etapa de un proceso disciplinario, una etapa de averiguación en donde entramos a determinar con claridad quiénes serían las personas determinadas, los nombres específicos y sus cargos, que entrarían a la etapa de investigación, que es la que continúa, y cuáles son los hechos específicos motivo de la investigación. Señora Procuradora, en esas averiguaciones a estos exministros, el de Hacienda, el del Interior Velasco, Carlos Ramón González, ¿han encontrado algo? Estamos todavía hicimos visitas y estamos recopilando pruebas. Todavía no podemos decir nada porque terminada la etapa de averiguación, empezamos ya a concretar un poco. El otro tema grande, difícil de asimilar lo que está pasando, es en el sector de la salud. Usted ha dicho en estos últimos días, hay una crisis humanitaria, lo que está haciendo el gobierno, que es una reforma de facto al sistema de salud, que lo está acabando en lugar de mejorarlo. ¿En qué se ha traducido y en la Procuraduría en qué ha derivado? Muchas investigaciones disciplinarias, muchos trabajos preventivos, en lo preventivo. Yo podría decirles que el tema de la situación de salud en Colombia, lógicamente, no es que se haya presentado en este gobierno. El tema venía desde antes 2 o 3 gobiernos, pero antes los gobiernos hacían esfuerzos presupuestales para cubrir los faltantes. Eso hay que irnos un poquito hacia atrás y recordar que en el año 2010 hubo un problema constitucional, de Estado social, que había que apoyar los problemas de salud. Luego en el 2013-2014 se igualaron las asistencias en salud para los 2 regímenes, y eso generó un faltante fiscal, un problema fiscal, y se habló en esa época de la ley del punto final. Sí. Y eso sí fue acumulándose, pero todos los gobiernos siempre trataron de hacer los esfuerzos para hacer los cubrimientos de los faltantes y poder seguir avanzando. ¿Qué pasó del 22 para acá? Y es que esos esfuerzos no se presentaron. Esos esfuerzos no se presentaron, dejaron de pagarse con la frecuencia con que se hacían antes lo que se llaman los presupuestos máximos, que son los dineros que se acordó con el Estado y con el gobierno, que no están en el plan obligatorio de salud, pero que se les pidió a los EPS que los pagaran y que inmediatamente se les restituirían los dineros. Esos presupuestos máximos no se han pagado bien, no se han pagado a tiempo. Los gobiernos anteriores cumplían las órdenes de las sentencias de la Corte Constitucional. Aquí ahora no se están cumpliendo. De hecho, hay desacato en algunas órdenes y siguen sin cumplirse. Entonces, eso sumado a la problemática que se ha presentado en estos 2 últimos años con la escasez de alimentos. De medicamentos. De medicamentos, por ambos. Y
sumado también a que el presupuesto para las EPS, algunos se desvió y se orientó para hospitales, compra de equipos, atención y preparación de nuevas personas. Eso suena demasiado grande porque pues obviamente es un sistema muy grande. ¿Quién tendría o quiénes tendrían que responder por esto que está pasando en el sistema de salud? Hay una frase que yo te puedo decir con claridad. El Estado tiene que garantizar el derecho a la salud, que es un derecho fundamental a los colombianos. ¿Correcto? Sí. Y eso fue evolucionando desde la Carta Política del 91 hasta ahora, con los problemas que te dije, que al ordenarle más apoyo del Estado a los pacientes, se fue generando el problema fiscal. Es el gobierno el que es el responsable del derecho fundamental a la salud de los colombianos, y eso está entonces el problema de la UPC, que se fue disminuyendo el monto de lo que se tenía que entregar. El famoso enredo del cálculo, la famosa polémica. Exactamente, la suficiencia de la UPC. Y ustedes saben que la UPC es la que paga, la que se encarga de los pagos de los médicos, de los pagos de los profesionales de la salud, de la compra de los medicamentos, de la atención al usuario, es decir, lo que hacen las EPS. Y eso se fue disminuyendo el monto y fue creciendo la problemática. Más envejecimiento, lo que tuvimos con el contagio de COVID, más reclamación de asistencia por todas las problemáticas que venían, más reclamación de medicamentos, y eso originó que obligatoriamente se volvió insuficiente la UPC. Pero sumado a la UPC, que sí se está pagando a tiempo, pero está en un valor que no es. Entonces ahí viene un déficit. Sumado el no pago de los presupuestos máximos, que en eso, y en el mal cálculo de los presupuestos máximos. De hecho, hay un dinero, unos 800.000 de ajustes de presupuestos máximos del año 2022, que aún no se han pagado, 850.000, algo así de millones de pesos. Los presupuestos máximos debilitan la capacidad financiera de las EPS, porque eso es un dinero que ellos pagan de intermediación, que deberían entregárselos con anticipación. Y eso descuadra. De hecho, tengo entendido que en diciembre les pagaron los presupuestos máximos de septiembre y no hemos mirado el tema de los ajustes porque no están bien calculados. Como usted dice, más la desviación por unos dineros, todo eso va sumando y estamos hoy, yo lo he dicho, no en una crisis del sistema de salud, sino yo diría que estamos en una crisis humanitaria de gravedad porque el paciente es el afectado. ¿La lupa de la Procuraduría está puesta sobre el ministro Jaramillo, el ministro de Salud? Sobre el Ministerio de Salud, sobre la Superintendencia de Salud. También tenemos algunas investigaciones por quejas sobre algunas EPS que se las denuncian por mal manejo de los dineros. Pero en el Estado puntualmente sobre el ministro. Es responsabilidad del Ministerio de Salud y su equipo, lógicamente. Ahí les tenemos investigaciones disciplinarias por esos temas. Procuradora, casos grandes, el del hijo del presidente, Nicolás Petro, ¿en qué queda? Ese lo está manejando la regional de instrucción del Atlántico, por lo que él era diputado. Ya él renunció a ese cargo. Y eso está en momento de cierre de investigación para determinar si se va a juicio o si se decreta archivo. En ese momento está. Se ha demorado un poco porque los abogados tienen su derecho y garantía procesal de interponer recursos, de hacer peticiones, y eso ha dilatado un poco la actuación. Toda esta serie de investigaciones, procuradora, han derivado en una, y usted arrancó hablando de eso, en una tensión enorme con el actual gobierno. Y ya hemos hablado del tema de los ataques a la Procuraduría, la propuesta que hizo el presidente cuando arrancó su gobierno de acabar el Ministerio Público, que además no es nueva, sabe que muchos gobiernos siempre han planteado lo mismo, pero también ha derivado, procuradora, y le he escuchado a usted muchas declaraciones en los últimos días, en decir que prácticamente le han secado en el presupuesto, que él no ha tenido una relación armónica con el actual gobierno. ¿Eso ha derivado en qué? En las funciones del Ministerio Público. Sí, eso afecta de todos modos, ha afectado el trabajo nuestro. Y yo no puedo negar que es evidente que existe entre el gobierno y la procuradora diferencias de perspectivas sobre el papel que desempeña la Procuraduría General de la Nación en una democracia. Yo soy del criterio que los entes de control son indispensables para hacer pesos y contrapesos, como te lo dije al principio, en cualquier democracia, y que es indispensable para garantizar los poderes que funcionen en un Estado de Derecho. Y el
el quitarnos o demorarnos o negarnos los giros que nos corresponden como Procuraduría General de la Nación, como órgano autónomo independiente. El presupuesto de la El Procuraduría. presupuesto de la Procuraduría, de alguna manera, afectan la función de vigilante que tenemos y inciden en que tengamos que estar requiriendo y es una manera, yo diría que muy sutil de molestar a la Procuraduría en el trabajo que tiene que hacer frente a muchos funcionarios y entidades del gobierno. ¿Qué tanto le afecta y qué tanta plata les quitaron? No, de hecho el PAC del mes de diciembre, que eran 33.000 millones, cuando hablo de PAC son obligaciones vencidas que ya hay que pagar y que estuvieron determinadas y no se giró. El PAC de octubre y de noviembre se nos giró en diciembre, dejándonos caer en mora, lo cual implica unos pagos adicionales en eso. Muchas vigencias futuras no se aprobaron que podían aprobarse, muchas autorizaciones presupuestales nos giraban la mitad y nos decían, pero eso se lo mandamos para que paguen tal cosa y no tal otra, y eso no es permitido en una procuraduría. Pero eso no será por lo que ha dicho el gobierno, procuradora, de que está sin plata, de que hay un problema de presupuesto. Lo último que deberían tocar cuando hay un problema de caja deben ser los órganos de control. Casualmente, para ese respeto. Y de otro lado, las cifras de los PAC son cifras muy pequeñas que se podían pagar perfectamente. Frente a todas las otras obligaciones. Frente a las otras obligaciones. Mire, tengo aquí una lista enorme de temas, procuradora, el tiempo acosa, pero sí quería terminar con algo importante. Recuerdo que cuando usted, y quisiera saber su opinión, si debería haber, así como se impulsó una ley y un plan para fortalecer a la Procuraduría, ¿valdría la pena en pensar en la manera en que se escogen a las personas de estos órganos de control? Y se lo pregunto porque cuando usted llegó a la Procuraduría hace 4 años, me acuerdo mucho que le cayeron rayos y centellas, porque usted venía de ser ministra de Justicia del entonces presidente Iván Duque. Y recuerdo, lo tengo aquí anotado, pero quiero su opinión, que el día de la posesión suya ante el presidente Iván Duque en su momento, usted dijo hay que apoyar a nuestro gobierno. Y ahí, repito, se le vino el mundo encima porque dijeron, sí ve, va a ser una procuradora de bolsillo, cosa que siempre dicen del procurador que llega. Esas críticas hoy, mirando 4 años atrás, ¿ameritarían cambiar la forma como se elige al procurador? Hay que analizar muy bien, cuando se intentó en la Carta Política del 91, la forma de elegir el procurador se hizo utilizando los 3 poderes. Entonces, el Procurador General de la Nación es escogido de una terna que hacen Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, que es rama judicial, un candidato que pone el presidente de la República, rama ejecutiva, y elige el Senado, rama legislativa. La idea fue muy buena, ¿no es cierto? Podría pensarse que hay incidencia política, pero están las 3 ramas del poder. Que a mí me haya postulado el presidente de la República no es nada extraño. El procurador anterior, el doctor Fernando Carrillo, fue ministro, fue embajador, y nunca le han criticado que si venía de la política o no. O sea, todo depende con el lente que te miren. Claro, y, y con ese mismo lente hay gente que dice, esta procuradora fue como un algodoncito con el gobierno Duque y como un yunque con el gobierno Petro. Claro, ¿Eso tiene asidero? Y no tiene asidero. Y te lo digo de esta manera, Juan Roberto. Cuando yo llego a la Procuraduría me toca demorarme casi 1 año y medio reestructurando internamente y buscando la ley que me iba a servir para los electos popularmente, porque estaba suspendida todos los procesos disciplinarios. Entonces a mí me tocaron los primeros años de tener las herramientas para poder actuar. En este segundo periodo, si nosotros hemos sancionado a más de 550, 570 electos popularmente, ¿es que hay sesgos con el gobierno? ¿O es que todos esos 570 son sancionados del gobierno y por lo tanto hay sesgo político? Si tenemos 4.000 investigaciones contra electos popularmente, ¿es que nosotros estamos haciéndole persecución al gobierno actual? ¿Sí me explico? Lo que pasa es, hay de toda clase. 570 sancionados electos popularmente, no me vas a decir que el gobierno y el partido político del gobierno tiene 574 electos sancionados y que yo los perseguí. O sea, se sancionó al que debía sancionarse de todas las corrientes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que una Procuraduría General de la Nación obligatoriamente tiene que investigar a los miembros del gobierno, y este gobierno
estamos investigando porque es lo que nos toca. Al del gobierno pasado. También se investigó, claro. ¿Sí se investigaron? Claro que se investigó, hay investigaciones clarísimas y hay conceptos ante la Corte Constitucional en contra de proyectos del anterior gobierno. Claro que los hay. Lo que pasa es que cuando los absolvemos en este gobierno no dicen nada, y cuando hay una sanción, que no son muchas contra ellos, repito, estoy dando cifras, entonces sí hacemos persecución política. Y te digo algo más, recibimos 69,000 actuaciones disciplinarias cuando yo me posesioné como procuradora. En el empalme nos entregaron. Vamos a entregar 34,000 actuaciones disciplinarias porque nos dedicamos a organizar internamente la misionalidad disciplinaria, que es de las menos fuertes de la Procuraduría. Entonces esos 35,000 todos eran del gobierno y estamos haciendo persecución política. La política, procuradora, que ese es el tema que viene este año, pero que yo creo Sí. que a su sucesor le va a tocar muy duro, porque en plena campaña esto sí que aflora, ¿no? Así el de es. polarización, participación en política, que tal vez es uno de los temas más difíciles de manejar. Sí, la participación en política no está permitida en nuestro país y por eso nosotros tuvimos que hacer investigaciones disciplinarias en el proceso electoral que me tocó vigilar, porque la Procuraduría es quien vigila. Usted sancionó al alcalde de Medellín El anterior, a alcalde de Daniel Quintero. Medellín, el del Huila, sancionamos a 4 y algunos más, pero lógicamente el ruido se hace con uno solo, diciendo que es sesgos políticos. Y a nosotros nos toca vigilar y preventivamente suspenderlo. Nosotros preventivamente le ahorramos al país no millones, sino muchos billones de pesos en lo preventivo, suspendiendo licitaciones públicas mal hechas, interviniendo en actuaciones del Estado, del gobierno, en donde habían malos manejos públicos. Nuestra misión es esa, al gobierno el que sea, y al procurador que venga le va a tocar hacerlo, porque si no, no se trabaja en la Procuraduría. Pues mire, cierro el cuaderno mejor, porque ya si no, nos quedamos hasta las 12 del día aquí hablando con la cantidad de temas. Procuradora, de verdad un gusto, gracias por habernos acompañado. Con usted tuvimos una relación, un diálogo permanente en estos 4 años, de verdad un gusto, y muchas gracias por habernos acompañado hoy. No, y gracias a ustedes por estar acompañando a la Procuraduría General de la Nación en estos 4 años con esa tranquilidad y esa objetividad. Margarita Cabello, la procuradora saliente que entrega el próximo miércoles su cargo. 8 en punto de la mañana. Seguimos en la primera edición de Noticias Caracol.